Yo cuando dicen, ¿es necesario tu podcast? Sí, todo el rato. Sí, todos los que haga falta. Vamos a hablar sobre guión, mucho sobre guión y con muchos guionistas también. Sí, se llama Esto ya se ha hecho y efectivamente ya se ha hecho hablar con guionistas, hablar con directores, hablar con gente de la industria, pero vamos a intentar darle una vueltecita. Lo vamos a hacer desde el sindicato ALMA, Sindicato de Guionistas de España, que digamos que le da como un pozo de oficialidad a todo y de señorío muy bueno. Y vamos a hablar de, bueno, lo que nos obsesiona, nuestro curro también, pero que también es nuestro hobby, lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta ver. Para mí, o sea, trabajo y diversión siempre van bastante de la mano y vamos a intentar que sea eso, hablar de trabajo y hablar de las cosas que hacen que nos divirtamos mucho. Sí, vamos a traer invitados e invitadas, vamos a contarle a la gente cositas del sindicato, pero también cositas de la industria, consejos, recursos, preguntas, respuestas, un poco de todo. Sí, y vamos a hacer que la gente participe también y no sé qué se nos está olvidando. Creo que nada, que podemos empezar ya y listo, ¿no? Al turrón. Pues empezamos. Al turrón. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Esto ya se ha hecho, el podcast oficial de ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Hoy es el primer capítulo. Tenemos con nosotros a Carlos Molinero, presidente de ALMA, Alba Lucío, vicepresidenta de ALMA. Y vamos a empezar con la primera pregunta que queremos un poco hacerle a todo el mundo, como para romper el hielo y relajarnos un poco, que es ¿por qué quisisteis ser guionistas? Empieza tú. Yo. Pues yo quise ser guionista por una serie de televisión que fue la última vez que yo pasé miedo y terror viendo una serie, que era El misterio de Silent Lodge, que acababa con un niño flotando vampiro, que fue la última vez que me cagué de miedo. Y yo había leído la novela de Stephen King, pero no me había dado tanto miedo. Entonces cuando vi la serie dije, hostia, yo me he cagado aquí, o sea, ¿quién es la mente enferma que ha hecho esto? Y entonces yo dije, el director, y él me dijo, no, el director es el que hace la cosa, pero el que se inventa esa escena es uno que se llama guionista. Y dije, yo quiero ser eso. Yo quiero ser alguien que construye unas imágenes que generan espanto y miedo y perturban a las mentes de las personas. Y ese fue mi inicio como guionista. Ok. Muy bien. Pues en mi caso, yo creo que siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado todo lo artístico. Yo he sido hija única hasta los 14 años, lo cual me convierte en hija única en realidad, oficialmente en toda mi personalidad. Y supongo que para mí pues, escribir era algo que podía hacer yo sola, ¿no? Igual es un poco decadente esto, pero quizá le cogí un poco el gustillo a eso, y como siempre me había gustado mucho el cine, las series, los videojuegos, la televisión, pues nada, estudié audiovisual y siempre tuve bastante claro que quería dedicarme al mundo del guión. Y además del mundo del guión, también Carlos y Alba se han dedicado al sindicato en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, perdón por el horrible juego de palabras. Alma ahora mismo está cerca de los 1000 afiliados, muy, muy cerca de llegar a ellos, y a lo mejor el oyente, la oyente que se incorpora ahora al podcast no tiene muy claro todavía qué es Alma. Si queréis contar para todos qué es exactamente Alma. Pues ALMA es el Sindicato de Guionistas de España, fundado en 1989. Ayúdame, Carlos. Sí, Hace ¿no? tiempo. Hace mucho. Hace mucho tiempo, un tiempo muy lejano. Yo tenía 2 años. Y realmente fue algo que, como muchas cosas en el cine español, origina Lola Salvador y guionistas de esa época que se encontraban, como se han encontrado siempre los guionistas, mal pagados, maltratados, y dijeron, la única forma es unirnos para pelear todos juntos por unos derechos fundamentales de remuneración y de representación, ¿no? Entonces yo creo que ese es el motor de ALMA, ¿no? Que el guionista esté cuidado en la industria y bien representado. Es el lugar en el que estar para estar informado, ¿no? de la profesión, de tus derechos, para acudir cuando tienes cualquier problema relacionado con tu trabajo, también para conocer a otros compañeros. ¿Y tú cuánto tiempo llevas en el sindicato, Carlos? El sindicato, a mí me liaron, porque esto siempre, aquí para la Junta siempre te tienen que liar, como en el 2001. Entré en la primera Junta hace como miles de años. Uh-huh. Y yo entro pues, porque como Lola Salvador había sido profesora mía en la escuela de cine, ya es la fundadora del Alma de Alma, y entonces ya siempre estaba con esta cosa de hay que ser de Alma, hay que estar ahí, y sobre todo hay que estar en las juntas, que yo aquí animo a todo el mundo a que pase por la Junta de Alma, porque al final es algo que quema mucho, pero yo creo que aprendes mucho y que es esencial para entender cómo funciona por dentro la industria y dónde tenemos que pelear. ¿Y ha cambiado mucho la cosa desde entonces? O sea, los retos que había entonces han cambiado mucho. Hay algunos que se siguen manteniendo, entiendo. O sea, hay cosas por las que vamos a tener que pelear, creo, toda la vida como guionistas. Y otras, como la inteligencia artificial, que llegan de nuevas y que tenemos que aprender
casi cómo afrontarlas. ¿A qué te enfrentabas antes que te sigas enfrentando ahora? O sea, yo creo que la cosa de que nos paguen lo mínimo posible eso va a seguir siendo todo el rato igual, y es esto que siempre es una pelea eterna, ¿no? Que es como yo te quiero pagar lo mínimo posible, incluso no pagarte, y tú quieres que te paguen un poco. Yo creo que eso sigue igual, y cuando eran productos... Yo creo que la diferencia, que sí es un matiz que me pareció muy importante, es que antes los productores de estos de la vieja guardia te invitaban a comer y te querían despeluchar, y ahora ya no te invitan a comer. Entonces, como te quieren despeluchar igual, y encima ya ni siquiera te dan de comer gratis, que al menos era un aliciente. Y una cosa que ha pasado ahora, que yo creo que está bien y que me ha ayudado, es esta cosa de la visibilidad del guionista, que es como muy importante, que ha hecho que aparezca esa figura del showrunner y todo eso. Pero ¿eso qué ha sucedido? Pues que de repente los guionistas éramos chusma, que nadie quería ser guionista. Pero ay, amigo, ahora resulta que ser guionista también mola. Y entonces unos aguilillas que no han escrito en su vida más que en la cartilla escolar Rubio, pues ahora también quieren firmar los guiones que no han escrito. Y yo creo que eso es algo que ahora cada vez está pasando más, y tenemos que estar más vigilantes, y que realmente nadie decía, no, es que yo quiero firmar el guión. Un productor era como, pues tú eres chusma, muchacho, vete a tu casa. O sea, nadie quería ser guionista porque era una cosa casi contaminante. Y ahora no, ahora ser creador mola. Y yo creo que eso es un frente abierto que tiene al alma, que antes ni habríamos imaginado que iba a pasar. Claro, es como los oficios antiguamente, que es como si eras costurera, cosías para afuera, cocinera en tu casa, y de repente eres modisto, eres chef. De repente, cuando hay un prestigio, la cosa se cambia un poco, ¿no? Y en ese sentido es cierto que hasta hace relativamente bien poco era como una serie de quién, o sea, quién es el director, quiénes son los actores, porque el guionista desde luego jamás iba a figurar. Y es verdad que eso es algo que no podemos dejar de pelear. Y que en Alma, de nuevo, os invitamos a oyentes a informaros de lo que puede hacer el sindicato por vosotros. Sí, por eso es que tenemos y en este y sucesivos programas. Los créditos tenemos como una forma de cómo entendemos cómo tienen que ser los créditos, que yo creo que es bueno que cualquier guionista, aunque esté Alma, se lo baje y se entere de cómo es, ¿no? Sí, yo quería matizar que yo creo que intrusismo en los créditos de guión yo creo que siempre ha habido. Lo que pasa es que es verdad que quizá los últimos años da la sensación de que es algo que en vez de conseguir erradicarlo está yendo a más, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver lo que decía Carlos, ¿no? El auge de la figura del showrunner, ¿no? El que de pronto empiezan a tener más visibilidad los guionistas, los creadores de series, aquellos guionistas que tienen ya una posición, una carrera y pueden asumir también tareas de producción ejecutiva, que es lo que es un showrunner, y entonces, como esto es jugoso, empieza a salir pues un poco más en las notas de prensa, las cadenas, las plataformas empiezan a hablar de ello, empiezan a proliferar perfiles que no son guionistas, pero quieren de alguna manera posicionarse frente al lado firmando estos guiones, ¿no? Yo creo que esto siempre ha sido así, no creo que sea una cosa de los últimos 5 años, pero es verdad que la sensación es que no se ha eliminado, incluso que puede que esté yendo un poco a más, ¿no? Y lo que decía Carlos, en Alma tenemos un sistema de créditos que está hecho en base a un estudio que hicimos, que se publicó en el año 2020, que lo hizo la Carlos III con Conchi Cascajosa, y está, bueno, que fue también en colaboración con Dama, y bueno, en base a toda la información, obviamente, y análisis sobre cómo se acreditan las obras aquí en España, también en otros países, se hizo este sistema de créditos que nosotros no imponemos, pero que aconsejamos seguir para una correcta acreditación, sobre todo que es un sistema de créditos justo, que tiene un detalle va al detalle de según el trabajo que tú hayas hecho, cómo tienes que ser acreditado, pero que sobre todo dice una cosa muy clara, que es, si usted no escribe, no es guionista, no puede firmar un crédito de guión, sea Qué cual difícil sea. es hacer entender eso, ¿eh? Sí. Con lo sencillo que debería parecer, que si no te sientas a teclear, no eres guionista y punto. El otro día le preguntaron a Paloma Rando, compañera guionista también, en versión española, si no recuerdo mal, por qué todo el mundo metía mano en el guión, y Paloma dijo, con mucha sabiduría y mucho acierto, que a nadie se le ocurrirá enmendarle al plan al director de fotografía, por poner un ejemplo, o la directora, porque no tienes conocimientos técnicos, no le puedes decir, este foco no lo veo, ¿sabes? No sabes hacer eso. Pero como a todo el mundo le enseñan a escribir en el colegio y a teclear aprendes de mayor, pues todo el mundo se sentía capacitado como para sentarse y decir, bueno, esto te lo escribo yo porque sé escribir. Claro, no tiene equiparación en ninguno de los otros departamentos. No se te ocurre ponerte a diseñar el vestuario o elaborar el casting sin conocimientos previos, vamos. Es que el problema que hay es que a veces se confunde, bueno, muchas veces de hecho se confunde, sobre todo lo confunden aquellas personas que quieren confundirlo, escribir guiones con tener ideas. No es lo mismo. Claro. Una idea, de hecho, no es nada jurídicamente, porque una idea puede ser millones de cosas en función de quién la desarrolle, ¿no? Incluso en qué momento de tu vida la desarrolles. Entonces, una idea no es nada, no es protegible. Lo que realmente es protegible y lo que existe realmente es un guión, ¿no? Es el desarrollo de esa idea. Entonces, claro, pues hay mucha gente que piensa que por tener ideas eres guionista. No.
tener ideas está muy bien, quizás seas productor ejecutivo, quizás seas un buen productor ejecutivo, pero es diferente la persona que se sienta delante del ordenador y escribe una escaleta, un tratamiento o un guión. Claro. Parece que esta confusión no se produce en ningún otro ámbito, porque también estaba pensando en el Papa Inocencio le encarga un cuadro a su pintor de corte, Sí. ¿vale? Ese señor es el mecenas, el cliente, el que lo paga o lo que sea, y puede dar todos los detalles. Quiero estar a caballo, que el caballo a 2 patas, llevar en la mano una antorcha llameante, estar rodeado de escorpiones. Bueno, el Papa Inocencio igual no. Pero bueno, dar todas las directrices y evidentemente luego hay un tío, una tía que se va al estudio y pinta el cuadro. ¿Quién lo firma? La persona que lo ha pintado. ¿Cómo pasa la historia? ¿Quién lo produjo? El Papa Inocencio. Pobre Papa Inocencio. ¿Encargaría algún cuadro el Papa Inocencio? No, pero es muy heavy que además sea en el guión básicamente en el único lugar en el que productores y gente que no es guionista quiere meter mano. Porque pienso en la relación entre directores y montadores y muchas veces los directores dicen es que yo he tocado texto, entonces tengo que firmar guión, pero el director está en la sala de montaje con el montador y montan prácticamente a medias y un director jamás pedirá un crédito de montaje porque no hay dinero. No sé si esa es la única razón, pero sí que es cierto que no hay derechos. No hay derechos de autor y como no hay derechos de autor, pues no interesa tanto a la persona, digamos, usurpar ese lugar, pero con el guión pasa todo el tiempo. Y aparte del sistema de créditos, ¿qué más razones tendría cualquier guionista para afiliarse al sindicato? O sea, ¿qué ofrece Alma al guionista estándar que decide pagar su cuota mensual? Baratísima. Yo creo que una cosa fundamental es la asesoría jurídica, que es que todo el contrato que vayas a firmar pase por un abogado que al menos te diga dónde te quieren despeluchar. Tú luego puedes elegir ser despeluchado, pero que digas, te están despeluchando aquí, yo creo que es fundamental al menos para estar informado. O sea, yo me parece, sobre todo porque ahora con esto de las plataformas llegan guiones como de Hollywood que intentan reconvertir aquí con cláusulas chiripitifláuticas y muy demenciales, que yo creo que es bueno que eso pase por una abogada de Alma. Entonces a mí eso me parece como esencial. Sí, porque además normalmente, salvo que estés muy preparado por razones ajenas al asunto, nadie sabe cuando empieza muy bien cómo firmar o cómo leer siquiera su contrato. Sí, yo recuerdo mi primer contrato, alguien me bajó un contrato y me dijo, toma, fírmalo. Yo dije, vale. Dijeron, ¿tienes copia? Y dije, vale. Firmé las 2 copias y me puse a leerlo. Y esa persona se alejaba con mi contrato firmado en la Mientras mano. tu alma inmortal iba a camino al inframundo. Bueno, no se me ocurrió, la verdad, pura inocencia, no se me ocurrió que hubiera ninguna cláusula horrorosa y de hecho no la había. Era un contrato muy estándar, la verdad, de guionista que empieza. Pero a un montón de gente nunca se le ha ocurrido, porque de nuevo no sabes cómo se hace o no te atreves o eres muy novato en esto, nunca se le ha ocurrido a mucha gente decir, déjame el contrato, lo leo y ya te lo traigo en un par de días. ¿Por qué? Porque lo quiero consultar con mi abogado. O sea, cuando muchas veces además estos contratos llegan cuando ya has acabado el trabajo. Y o sea, también muchas veces, además, o sea, que no es esta cosa que los productores son siempre malignos, ¿no? A veces de repente es que es una productora que no tiene mucha práctica y te mandan un contrato que la manda su primo, que es del sindicato de polleros, entonces te haga un contrato y dices, ¿pero aquí qué dices? De pollos, porque realmente igual no es que sea una conspiración atroz, es que la gente no controla. Entonces tener una abogada y dice, mira, esto no, esto sí, yo creo que es fundamental. A veces hay un poquito de conspiración también. Sí. Bueno, a mí una vez me mandaron un contrato que claramente, y perdón por el anecdotario personal, que ya van un par de ellas, me mandaron un contrato que estaba hecho con la plantilla del contrato de otro compañero. Y así del tirón me enteré de dónde vivía, su DNI, sus datos y cuánto cobraba. Que era más que tú, entonces mal. Que era más que yo. Eso... Y claro, no lo firmé, evidentemente, porque hubiera sido un follón luego, pero me sirvió luego para reclamar una subida de sueldo. Una subida, no, una iguala, por así decirlo. Oh, muy bien, interesante. Claro, y eso fue un error de la productora, pero dices, mira, pues te lees el contrato con toda la calma y o se lo llevas al servicio de vigilancia de contratos de Alma y ahí alguien te dice, ¿te has fijado en esto, esto y esto? Porque a lo mejor no sabes ni lo que significan algunas cláusulas. Sí, yo creo que hay una cosa con el tema de los contratos y es que en general a los guionistas nos suele dar como un poco de miedo, palo, a veces como vergüencita el hecho de negociar un contrato o mirar un contrato al detalle o negociar con una productora y decir, oye, mira, pues me gustaría retocar esta cláusula o me gustaría que le demos una vuelta a esta remuneración o algunas cosas, cuando yo siempre pienso que es, o sea, realmente con las productoras negocia todo el mundo, quiero decir, los actores negocian constantemente, los directores negocian, los técnicos, todo el mundo negocia y es así, ¿no? O sea, es parte, creo, de las reglas del juego. Entonces, creo que nosotros tenemos que empezar también un poco como a quitarnos un poco ese miedo o esa vergüenza que tienes a veces a negociar un contrato, ¿no? Y a sentarte y a ver, bueno, qué posibilidades hay de que las cosas estén un poco mejor atadas o a veces simplemente que estén mejor redactadas o más claras. Sí, y además una ventaja también que tiene pasar por el servicio de vigilancia de contratos es que a la segunda o tercera vez que lo haces, no te digo que no te haga falta, pero te haces mucho más experto en leer contratos. Le pierdes el miedo, ¿no? Que es como hacer la declaración de la renta, que la primera vez que te planteas hacerla tú solo dices, no sé ni lo que me están preguntando, socorro. Y yo quiero pagar mis impuestos, creo en lo público, no me voy a Andorra, pero no sé cómo hacerlo. Y bueno, a la segunda o tercera vez que
hablas con un experto, como es el caso en Alma, de algunos matices de los contratos, como luego se parecen algunos bastante, ya dices, vale, no solo puedo revisar mi contrato, sino que puedo ayudar, a lo mejor, a otra persona, ¿no? O enfrentarme a cosas con otra actitud, que es la actitud de la persona informada. La información es poder, amigos. Es un poco también lo que hablabais vosotros antes de que somos una profesión de gente muy solitaria y que muchas veces necesitas un referente o alguien que haya hecho algo antes que tú, que puedas decir, yo también puedo hacer eso, yo también puedo negociar, yo también puedo pelear, yo también puedo negarme a firmar un contrato. Y creo que en ese sentido, a mí es de las cosas que más me parecen satisfactorias de Alma es hacer piña. O sea, quiero decir que el sistema de vigilancia de contratos está guay y está guay para darnos, entre comillas, jurisprudencia y decir, te encuentras con alguien que es afiliado también, le cuentas lo que te está pasando a ti o las dudas que tienes, te hace referencia a algo que le ha pasado a él o le ha pasado a otra persona, te pone en contacto con alguien para que sepas cómo negociar. O sea, que no es solo la parte, digamos, legal y formal, sino que también lo que tiene el sindicato me parece que es la unidad entre guionistas y profesionales, que es la parte más... digamos que no sé si es de las muchas ventajas que tiene Alma como la más abstracta, pero yo creo que es la que más noto, ¿no? La de hacer equipo. Yo tengo que decir que conocí a mi pareja, Alberto, en una asamblea de Alma. ¿What? O sea que realmente... Mira, una ventaja extra con la que no contábamos, pero afiliados, afiliadas, ya sabéis que y encontrar esto puede el ocurrir. amor. Sí, o sea, quiero decir que obviamente no significa que todo el mundo se vaya a enamorar en las asambleas de Alma, pero sí es verdad que esa parte de conocer a otros compañeros, a veces gente que conoces de oídas o que sigues en redes, poner un poco cara, en fin, creo que esta profesión en general es importante conocernos, hacer contactos, networking, todas estas cosas. A veces de pronto te vas viendo por ahí, vas teniendo feeling y quizá a lo mejor te planteas el día de mañana hacer algún proyecto con esa persona. O sea, yo creo que esa parte también efectivamente es súper importante. Sí, yo creo que esa parte como de gremio medieval me parece fundamental, que es esta cosa de que tú perteneces a algo y no eres tú solo. Y ese algo incluye eso, gente que te puede ayudar, con la que puedes hablar de cosas que en tu casa te miran como si fueras un chalao, pero es esta cosa de yo pertenezco a algo más grande que me puede como arropar y que tenemos intereses comunes. Y eso cuando estás trabajando en una mina, pues estás todo el día con los mineros, pero cuando tú eres guionista es más complicado. Yo creo que Alma para eso es fundamental. Claro, y también en dirección opuesta, ¿no? Cuando ya tienes el culo un poco más pelado, para la gente que llega nueva, que empieza, que tiene menos experiencia, que viene de otros ámbitos, decir, vale, no sé si te han contado esto, pero hay una serie de recursos Sí. que yo al principio, cuando empecé, no conocía y que tardé igual un par de años en enterarme de la existencia del sindicato, que manda huevos. Pero simplemente el hecho de llegar y decir, ¿tú qué eres, de Dama o de SGAE? Es como, de ninguna, acabo de empezar. ¿Por qué tengo que hacerme de una de las dos? Y es como, bueno, firmarás derechos de autor. Es como, no sé cómo va. Pues esa bisoñez absoluta, si vienes del desconocimiento absoluto, te la quitas en cualquier reunión de guionistas, mucho más si recurres al sindicato, ¿no? Que es de manera un poco más oficial. Sí, sobre eso tengo que decir que estamos haciendo una actividad ahora que se llama Guionistas en Condiciones, que precisamente consiste en ir a centros de estudios donde estudian guión, da igual si es un máster o es una escuela, y bueno, acercar un poco Alma, presentarnos y intentar darles algunas herramientas un poco para que empiecen a moverse o para que haya determinados conceptos que sepan, que les suenen y que cuando les queden ideas muy claras, como cuando os pongan vuestro primer contrato delante, por favor, antes de firmarlo, siempre consultar con un abogado y darles un poco nuestro contacto para que por lo menos efectivamente no salga la gente de los centros de estudios sin tener ni idea de cuál es la realidad que se van a encontrar ahí fuera. Porque cuando habéis hecho esas charlas, ¿qué os habéis encontrado cuando habéis llegado allí? Gente que intuía lo que era Alma pero no lo tenía muy claro, gente que no sabía nada en absoluto. O sea, en realidad, ¿qué conocimiento hay de la gente que empieza? Pues, o sea, en general, la gente, creo, está bastante perdida sobre la realidad laboral que se va a encontrar cuando salgan ahí fuera, porque mi sensación es que en la mayoría de centros de estudios pues enseñan más unas herramientas de escritura, ¿no? Que no es poco, y la parte más profesional de realidad de lo que hay ahí fuera no se lo enseñan o no se lo enseñan tanto. Entonces, cuando vamos a dar estas charlas, lo que notamos es que son muy bien recibidas, que los alumnos tienen un mogollón de preguntas, de hecho siempre se alargan más de lo previsto porque preguntan un montón, a veces preguntan cosas como pues si tengo o no tengo que registrar los proyectos, cómo hacerlo, o preguntan muchas veces por el tema de los derechos de autor porque no les queda claro exactamente todavía lo que son o cómo los tienen que, cómo lo tienen que registrar y demás.
Y te encuentras de todo porque te encuentras personas que quizá ya han empezado a moverse un poco y a veces ya han firmado contratos y ya han dado algunos pasos que son pasos un poco en falso y que ya se han encontrado, pues bueno, han tenido malas experiencias ya inicialmente. Entonces hay gente que se te acerca y ya te cuenta también cosas personales que incluso, bueno, pues les derivamos siempre a Alma y a la asesoría jurídica ya desde el minuto 1. Claro. ¿Sabéis esto que dice a veces la gente de es que tendrían que enseñarte a hacer la declaración de la renta en el instituto, a cambiar un enchufe, a leer una nómina? Pues estos guionistas en condiciones, ¿no? Si estáis en el instituto del guión, por así decir, esta es la asignatura que echa en falta a vuestro entorno de hacer la declaración de la renta, cambiar un enchufe, leer una nómina. Muy útil y muy práctica. Y también para los y las oyentes que estén en el mundo de la docencia, igual tampoco sobra recordar cuando van a dar sus clases, sus masterclasses, sus conferencias, sus charlas, recordar a los alumnos y las alumnas que siempre tienen recursos a su alcance en el sindicato. Recursos además de todo tipo, no únicamente. Sí, sobre todo porque las personas que empiezan en esta industria, que quieren empezar independientemente de su edad, normalmente suele ser gente de una determinada edad, pero bueno, tú puedes empezar en esto a cualquier edad, ¿no? Son las personas más vulnerables normalmente, o sea, son las personas que están más perdidas, que tienen menos red de contactos, que tienen una falta de información. Entonces es verdad que es importante hacer hincapié en que estamos aquí, ¿no? Y que ante cualquier duda pues que nos escriban o nos llamen y que en la medida de lo posible pues que se afilien. Esta es la típica cosa que dices, no sabemos si preguntarla, pero yo la pregunto porque si nadie quiere contestarla, yo la contesto. De las malas prácticas en contratos a lo largo de vuestra trayectoria, ¿cuál diríais que es la más llamativa o más habitual que os habéis encontrado? O sea, yo, muy habitual que de estas que hay que pelear es que te paguen a la aprobación del guión. Esa es la lucha eterna que es porque hayas muerto. O sea, si tú tienes que esperar a que le guste al productor, le guste a la cadena, le guste al primo del productor, has muerto. Entonces lo que hay que intentar es siempre que los pagos tengan que ver con entregas de guión. Lo segundo es esta cosa que hay de cuántas versiones de guión hay. Hay que pactar. Claro, si te dicen, no, son 10 versiones o infinitas versiones, pues ahí también has fallecido. Entonces yo creo que esas son las prácticas más... Y otra que es perpetua, que es una de las guerras que hay ahora, es los derechos de transformación, ¿no? Es que yo escribo un guión y entonces tú me compras el guión y ya compras la oportunidad de hacer con eso una serie, un musical, una novela, un cómic, una secuela. No, yo te vendo los derechos de este guión para esta película. Cuando haya que hacer una secuela, ya hablamos, ¿no? Perdona, y hay un momento maravilloso en esa cláusula que yo la primera vez que la leí dije, ¡buah, me flipa! Que es como estos seguros que te protegen contra impacto de aeronave. Dices, bueno, podría ocurrir, no digo que no. Cedes los derechos de transformación para cualquier medio de difusión. Sí, habido, por inventar en el futuro. O sea, no, si en el futuro llevamos el universo. Que en Marte de repente que eso es. Amigos. Si llevamos el microchip claro, en el futuro, que te están viendo ahí, derecho de transformación. Quiero decir que con esto lo que dejan claro sobre todo es que no dejan nada al azar. Tienen las plataformas, las productoras, quien sea que os haga el contrato, tiene todos los detalles atados y bien atados porque no por nada se los hace su departamento de legal. Y nosotros tenemos pues el departamento de legal, de revisión del departamento de legal en Alma. Sí, esa es la más habitual, yo creo, la de cuántas versiones a la entrega y demás. Pero yo creo que también con la llegada de las plataformas hay como nuevos desafíos, digamos, en ese sentido, ¿no? Queríamos hablar un rato con vosotros respecto a los derechos de autor y más específicamente respecto a la llegada de las plataformas y cómo impacta eso en los derechos de los guionistas. No sé si nos hace falta una definición rápida o una puesta en marcha de los derechos de autor para los oyentes y las oyentes que a lo mejor no se dedican al asunto y no tienen todavía muy claro en qué consiste. Pues a ver, porque esto es muy técnico, a ver si no me pillo las manos. Los derechos de autor básicamente son unos derechos que están contemplados en la Ley de Propiedad Intelectual, que es un derecho irrenunciable, significa que no te lo puede quitar nadie, que es tuyo, del guionista. Autores de la obra audiovisual son 3, director, músico y guionista. Y básicamente son los derechos que se derivan de la explotación de una obra. Es decir, que cuando tu serie o tu peli la ponen en el cine, en una plataforma o en la tele, pues a ti te tiene que llegar un dinero correspondiente a la explotación de esa obra, ¿no? Influye también el hecho de cuántas personas lo han visto. Obviamente, a mayor sea la explotación, a mayor número de personas la han visto, pues mayor tiene que ser esa remuneración. Y son las entidades de gestión de derechos de autor las que hacen esa gestión, ¿no? y te hacen llegar este dinero. Bueno, con las plataformas, pues obviamente cambia un poco el mercado. Hay ahora muchas más pantallas, por así decirlo, lugares en los que se explota tu obra. Eso implica que las entidades de gestión tienen que firmar acuerdos con todas estas plataformas y llegar a acuerdos para que los autores reciban esa remuneración que les corresponde por ley. O sea, esto es así.
Entonces, bueno, estamos en un periodo, los últimos años, de acuerdos y negociaciones entre entidades de gestión y plataformas y en algunos casos ya se están cobrando derechos de autor, en otros no, pero en cualquier caso, eso es un derecho adquirido por ley, tarde o temprano los guionistas tendrán que recibir esa remuneración. Nos hemos ido a las plataformas solamente para derechos, pero también es cierto que... Claro, a eso íbamos. Hay también otra manera de currar y nuevos retos. Hablábamos antes de los retos de siempre, los que se mantienen en el tiempo, y de los nuevos que han llegado con la llegada de las plataformas, como pueden ser, pues eso, o sea, el tipo de contratos a los que te enfrentas, que es porque la emisión de los contenidos que haces es distinta a como era antes. ¿En qué sentido ha cambiado la negociación con las plataformas? O digamos, no la negociación con las plataformas, corrijo. ¿En qué sentido ha cambiado o a qué retos nuevos se enfrenta el sindicato a los que ha tenido que adaptarse con el tiempo, con la llegada de Netflix, Amazon, HBO, etcétera? O sea, hay problemáticas nuevas, entiendo, que estamos empezando a abordar ahora. Sí, cambia el escenario, entonces cambia el escenario y obviamente surgen cosas nuevas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los contratos, ya lo hemos comentado, obviamente los contratos son diferentes o pueden ser diferentes los de el que te ofrece firmar una plataforma que el que te ofrece firmar una cadena nacional, ¿no? A veces, de hecho, perdón, tienen cláusulas que no son aplicables en nuestro territorio, sí, ¿no? Porque estamos hablando de conglomerados internacionales. Claro, ¿no? Hay muchas cláusulas que directamente son nulas, porque, bueno, en España, en Europa, pero en España en concreto, pues la ley de propiedad intelectual, tenemos algunas leyes laborales que protegen a los autores y a veces esos contratos están llenos de cláusulas que son ilegales, que no aplican, pero están ahí. Quiero decir, tú tienes que saber y tienes que conocer y tienes que tener esta información. Quizás si no la tienes, lo lees y crees que hay unas determinadas cosas que son de esa manera y no lo son. Entonces, obviamente, pues cambia el tema de contratos, es un escenario distinto, estamos todo el rato pues aprendiendo y viendo lo que hay. Cambia la forma de trabajar, entonces obviamente cambia, por así decirlo, también los problemas que detectamos. Una cosa que ha pasado con las plataformas es que los equipos se han reducido mucho. Sí. Las series cada vez son más cortas, tanto en minutos como en número de capítulos, y ha habido una tendencia a que las series se escriben ahora con menos personas que antes. O sea, yo tampoco llevo tantísimos años en esto y he visto un cambio brutal en igual 5 años o 6 años a esta parte, ¿no? Yo recuerdo equipos cuando yo empezaba en los que estábamos igual 8 o 10 personas para escribir una serie, y ahora una serie se la escriben 2 personas facilísimamente, sí. 3 a lo mejor como mucho, ¿no? Entonces esto implica también que toda esta intermitencia que tenemos los guionistas y esta inestabilidad, pues quizás ahora también es algo que estamos notando mucho y para lo que también pues obviamente nos tenemos que preparar y trabajar en ello. Nos miramos mucho, como es lógico, en el mercado americano, porque bueno, tienen un sindicato muy fuerte y llevan 50 años de ventaja en cuanto a industria audiovisual. Y queríamos preguntaros qué impacto ha tenido en el sindicato y en nuestra industria la huelga reciente de guionistas de Hollywood, que todos vivimos vibrando por Twitter cada nuevo, sobre todo cada nueva cara muy conocida y cada nueva estrella que se sumaba dándole visibilidad a una huelga que dices, madre mía, han parado los de Star Wars, madre mía, han parado los de... O sea, cosas que cuestan una millonada y que el sindicato de guionistas durante un tiempo tuvo contra las cuerdas. Yo creo que aquí hay 2 cosas como que mirarse en los americanos, que la primera es como esencial si aquí algún día de repente la cosa tiene una huelga, y es que en Estados Unidos la gente que da la huelga, los guionistas son todos productores ejecutivos y showrunners, es decir, es gente que cuando se da la huelga se la está jugando, porque Abrams, Ryan Murphy, Lindelof es peña que tiene sus productoras que yéndose a la huelga lo que le están diciendo es a una cadena con la que tienen un contrato es estoy incumpliendo un contrato. O sea, esa gente se la está jugando, pero ellos son antes guionistas que productores y los tíos se van a la huelga y se la juegan. Y eso es algo que yo creo que los guionistas, que en España estamos, la gente que está llegando a puestos de poder y de control, es esta cosa de no olvides que tú eres guionista, que has llegado a productor, pero esta cosa de quién es tu gente y qué tienes que pelear, porque realmente esa es tu esencia, ¿no? Yo creo que eso es una cosa como clarísima, que cuando fueron a la huelga es flipante que esta gente se vaya a la huelga porque están peleando realmente no por ellos, porque ellos ya están en otro nivel, sino por todo el mundo. Y una cosa esencial de esa huelga, yo creo que aquí
tenemos que, en Alma estamos intentando ver cómo llegar a acuerdos con las plataformas y con las productoras, es pensar en cómo la gente se incorpora a la profesión. Esto que contaba Alba, ¿cuál es la putada? Pues que antes tú entrabas en una serie de 8 personas y había 6 y de repente, pues, ven, trae a 2 del máster, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, ¿qué pasa? Que contratan a 2, es que no hay hueco para nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo entrar es cada vez más complicado. ¿Qué han hecho en Hollywood? Pues han obligado a que la serie, según el número de capítulos y de horas que tenga y el equipo que haya, tiene que haber un número de guionistas seniors y un número de guionistas novatos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer aquí, de intentar, pelear para que en los equipos empiece a haber de alguna forma, una manera lógica y articulada de incorporar a gente nueva, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, o sea, aprovechando un poco esta plataforma, hagamos un llamamiento a intentar convencer en las productoras, en las series en las que trabajamos, en los proyectos en los que trabajamos, que hagan un esfuerzo para incorporar a gente que empieza, ¿no? Que se necesita, que vaya habiendo generaciones nuevas, ¿no? que entren. Y es verdad que, creo que nunca ha sido fácil el acceso a esta profesión, pero no lo está siendo en los últimos años tampoco. Alma ofrece no solo un lugar de encuentro, sino también esa asesoría legal de la que hablábamos. Y además hay un montón de actividades que tenemos semana a semana, mes a mes. ¿Nos podéis contar un poco más o menos qué se puede encontrar la persona que se afilia a Alma, además de todo esto? Pues, a ver, hacemos cursos, obviamente, de formación a nuestros afiliados. Hemos tenido pues cursos de podcast, de comedia, de pitch. Hacemos eventos como los premios Alma, que son ya dentro de nada. Nos juntamos pues para tomar algo, para poner un poco cosas en común. Ahora tenemos una actividad que se llama Las Sindicañas. Le voy a decir que es un nombre que ha generado muchos amores y muchos odios, y que, básicamente es juntarnos a ponernos un poco al día en que estamos trabajando desde Alma y luego pues irnos a tomar algo, ¿no? Y a hacer un poco este networking del que hablábamos antes. No sé si me dejo algo, luego Carlos. Pues eso, de repente pues ahí ya se hace alguna masterclass que viene aquí gente muy a contarnos cómo ocurran, que siempre han sido muy interesantes. Ha habido como eventos pues de 2 días hablando, teníamos una Alma Crime, pues venía a hablar de la policía, un fiscal, a contar cosas para documentarte. O sea que yo creo que los guionistas, que somos gente así que quedamos en nuestra casa, esto siempre es útil y fundamental, que tiene que ver con socializar esta cosa de ir conociendo gente y de eso, de formar parte del gremio de una manera divertida, que no sea ponernos la cabeza como un bombo. Hacemos también actividades de visibilidad del trabajo de guionista también fuera de Madrid. O sea, quiero decir que pues, estamos presentes en Festival de Málaga o vamos a Barcelona. Estuvimos hace poco haciendo una actividad allí con los guionistas de Crims. Entonces, intentamos también cuando vamos fuera de Madrid, porque tenemos la sede aquí, pero trabajamos por toda España, pues aprovechar también para juntarnos y vernos un poco las caras y celebrar. Exacto, y celebrar y pasarlo un poco bien también. Quiero decir que tenemos un montón de problemas a los que nos enfrentamos, pero que la manera también de enfrentarnos juntos a ellos es hacer piña y unirnos, y todas estas actividades sirven un poco para que esto. Sí, que los guionistas, es verdad que nos quejamos mucho, pero con gracia, entonces siempre está bien de unos a otros, todos lamentando, o sea, me han pagado menos, no, a mí me pagan menos, está bien, pero... Sí. Los eventos más divertidos y las cenas más divertidas siempre son con guionistas, y los premios Alma son los premios más divertidos y mejor escritos es la mejor del mundo. Gala del planeta, fin. Sí, no hay más, ¿eh? Fin, ya está, pero a mí no se discute. Está ni MTV, ni Oscar, ni nada, la mejor. Para terminar, porque creo que no nos queda mucho tiempo, una última. Si ahora llegara cualquier aspirante a guionista que dijera, mira, me han ofrecido un contrato en el que sé que en estas cláusulas se están saltando la ley o, digamos, incluso la parte moral, aunque sea, y sé que no me están pagando bien y que los horarios van a ser muy complicados, incluso por encima de lo permitido por ley, pero tengo que firmarlo porque precisamente esa es mi manera de acceder al mercado laboral. ¿Qué le diríais a una persona que va al sindicato con esta problemática? Wow, no es una pregunta fácil. No. Yo creo que yo le diría que piense a largo plazo y en el futuro, ¿no? O sea, creo que tenemos una responsabilidad todos y todas colectivas en esta profesión, de que lo que uno hace afecta a todos, ¿no? Entonces, yo personalmente puedo entender que las circunstancias de cada persona, pueden ser diferentes, ¿no? Pero sí es verdad que creo que hay unos límites que hay que intentar que se cumplan, independientemente de la edad o el perfil que tengas, porque si no, a la larga iremos a peor.
iremos a peor y entonces dejará de poder haber guionistas, uno dejará de poder dedicarse a esto, ¿no? Si todos los derechos que tenemos adquiridos los vamos perdiendo, incluso si no vamos peleando cada vez más, ¿no? Entonces es verdad que si tú firmas contratos que no cumplen la ley, que están por debajo de lo permitido, bueno, pues el día de mañana habrá otra persona que quizá haga eso y creo que sí que tenemos que empezar a plantarnos un poco todos y a decir, oye, no, o sea, somos profesionales, ¿no? O sea, esto no es un hobby, esto es nuestro trabajo, que es tan válido como cualquier otro y como tal, pues hay unas normas y hay unos básicos, hay unos mínimos que tenemos que cumplir todos. Yo sería más pragmático, diría, ningún guión gratis ha llegado a los Goya. Es decir, si un productor ya para empezar a hablar te está tangando, ese tío es un chorizo. Es un pirata. No es un productor real, es un pirata. Y lo que vas a acabar es trabajando gratis y siendo explotado. Y entonces a lo mejor te va a pagar 1.000, pero esos 20.000 que te está diciendo ni siquiera te los va a pagar. Es decir, o sea, un productor serio es alguien que entiende que el guión hay que pagarlo y que ese curro tiene que estar remunerado. Que a lo mejor lo que te dice es, ahora te pago más, ahora te pago menos. Pero cuando el contrato es algo de esto muy ponzoñoso, muy de me están explotando, es eso, esa peli no se va a hacer nunca. Y vas a echar horas, encima este será una normal, un melón, te va a tratar mal y no vas a sacar nada, solo vas a perder tiempo y energía. Entonces, de verdad, o sea, los productores serios pagan los guiones. Entonces, cuando alguien te llega con milongas es, mira a ver qué ha hecho, porque probablemente no ha hecho nada en su vida, es una productora atroz y es un delirado que lo que va a hacer es machacarte. Entonces, es ser pragmático, de ahí no sale nada bueno. Sí, siempre hay esto de, bueno, es que ahora trabajo gratis para que me vuelvan a llamar. Te volverán a llamar y seguirán sin pagarte porque van a llamarte si ahora quieres cobrar, llamarán a otro que también quiere hacerlo gratis. No, ¿no? Peor, llamarán a uno que cobra y tú ya no estarás. También, que dicen que ya, bueno, pues lo único pago por trabajar, por cavar gratis, ¿no? Es una paga más grande y más terreno para cavar, pero no más dinero. Y eso al final servirá para quemarte, ¿no? Quiero decir que este es un trabajo de muy largo recorrido, que es agotador muchas veces y en el que hay que intentar mantener el ánimo y si pasas por estas experiencias que a todas luces tienes ahí unas luces de alerta, de alarma, de no, esto no está bien, me están liando y lo aceptas, no solo como dice Carlos, no va a salir nada de ahí, sino que encima seguramente tú personalmente, moralmente, con el tiempo vas a acabar súper quemado y eso es malo para ti porque te puede llevar a querer tirar la toalla, a pensar que todo el mundo en esta industria es así. Y para eso está Alma, ¿no? Que es un poco el lugar donde te puedes refugiar y protegerte de este tipo de gente y de este tipo de contratos. Y también darte cuenta de que como guionista no estás solo nunca. No, yo creo que una cosa importante es no sentirte totalmente imbécil. Decir, totalmente. Hay más idiotas como yo que has llegado a este contrato de tu arma inmortal. Vale, bien. Entonces, eso dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero como los guionistas somos muy tontos, pues nos consolamos. No, hay que avisarlo de yo pagué la novatada para que no la pagues tú. Claro, eso Este es mi cuchillo, ¿no? Pum, apuñala a ese tío que te quiere estafar. Sí. Apuñálale con los derechos de los guionistas. Decirle a todo el mundo que nos escriban y que nos llamen, tanto, o sea, si eres afiliado, obviamente, pero si no eres afiliado y te sucede algo, pues también llámanos y vemos, ¿no? De qué manera te podemos ayudar, con confidencialidad, obviamente, poniendo una serie de herramientas a tu disposición. O sea, que cuando te saltes a alerta, pues pregunta a alguien que sepa un poco más, ¿no? O que ya haya pasado por ahí. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Esto ha sido el primer episodio de Esto ya se ha hecho, el podcast del Sindicato Alma. No solo vamos a tener entrevistas, vamos a tener más secciones a lo largo de los programas que irán variando, pero este capítulo ha sido todo turra sindical y hemos hablado mucho de Alma, pero tendremos una sección específica en cada capítulo en la que hablaremos de digamos, todos los temas de los que hemos hablado más en general ahora hablaremos más en concreto y traeremos a gente de la Junta para hablar en concreto de cosas como los derechos de autor, la remuneración justa, la inteligencia artificial, la problemática en general a la que nos enfrentamos constantemente. Tendremos también agenda de actividades porque Alma hace un montón de cosas y Dama también las hace y hablaremos un poco de todo esto para que la gente esté un poco al día. Y tendremos también un buzón de preguntas que se llamará Alma Responde y al que podéis enviar todas las preguntas que queráis y nosotros o los invitados que toquen en cada capítulo intentaremos responder. La dirección de correo es podcastalma@sindicatoalma.es y ahí podéis enviar lo que queráis, vuestras preguntas, reflexiones incluso si queréis, las podemos leer por aquí. Y creo que esto es todo por ahora, por el primer capítulo. Podéis seguir la comunicación acerca del podcast del Sindicato y de Dama en sus respectivas redes sociales. Iremos poniéndoos al tanto de todo lo que vayamos haciendo y escribidnos, escuchadnos. Somos el podcast de vuestro sindicato, amigo. El próximo miércoles, segundo episodio.
Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Dirección, Alba Lucío y Josep Catel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.